Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal y en esta ocasión les voy a enseñar cómo utilizar sus programas de su computadora en su iPad. O sea, todos los programas que ustedes tengan aquí en su MacBook las van a poder usar en el iPad, así como Photoshop, DaVinci Resolve, Blender, Nuke y cualquier otro programa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, tenemos que ir aquí en la parte superior derecha, le damos clic en estos dos rectángulos y nos vamos a ir aquí donde dice duplicar. Ok, aquí en este caso, aquí ya me aparece porque yo ya lo he vinculado antes. Recuerden que esto tiene que estar vinculado mediante Bluetooth, mediante Wi-Fi entre su computadora y su iPad. Bueno, en tal caso pueden acceder si no pueden vincularlo, pueden ir acá y le dan aquí donde está, aquí en este más y agregan su iPad. El mismo modo pueden ir se van aquí en configuración, buscan pantalla y aquí les va a aparecer esto, ¿ok? Pero recuerden que esté vinculado con el Bluetooth o Wi-Fi. Bueno, lo voy a cerrar acá, voy a ir acá y le voy a dar donde dice duplicar y aquí le voy a dar a mi iPad. Una vez que ya lo tenga vinculado, aquí tenemos cuatro opciones. Estas dos opciones, la de ocultar barra lateral y touch bar, por lo regular viene apagado. Ahorita está encendido. Ok, así lo voy a dejar para explicarle. Vamos primero con la de duplicar pantalla. Ok, bueno, como ustedes pueden ver aquí en el iPad, eh, es exactamente un reflejo de mi computadora a mi iPad. Ok, es exactamente un reflejo. Ahora, yo por ejemplo estoy usando el ratón y como ven en ambos se está moviendo el mouse. Ahora, lo mismo, si hago con esto y me muevo acá, también se está moviendo en la computadora y en el iPad. Vamos a dibujar un rectángulo aquí, por ejemplo, si ven, y cambiamos de herramienta. Esto en ocasiones es útil, en ocasiones no tanto, ¿ok? Pero pues podría funcionar en algún momento. Ahora, si vamos acá y cambiamos a la opción de usar como pantalla independiente, esta sí es mucho mejor. Como ven, eh, en el iPad se me muestra una cosa y acá otra. Ahora lo que podemos hacer aquí es, ahorita lo voy a minimizar y voy a arrastrar hacia el iPad, ¿ok? Con el mouse lo vamos a sujetar aquí en la parte superior y arrastramos hacia el iPad. Una vez que esté aquí en el iPad, aquí terminamos de hacer los ajustes manualmente, ¿ok? Para que se ajuste a la pantalla le vamos a dar aquí en el punto verde en la esquina superior izquierda y ya va a estar en el iPad completamente independiente y acá por ejemplo pueden en su computadora, no sé si ustedes quieren abrir eh, Blender por ejemplo o quieren verse un tutorial de YouTube, ¿no? En este caso pues así lo voy a dejar. Pero como pueden ver podemos trabajar de manera independiente, pero no pueden apagar esto, no lo pueden cerrar porque se va a desconectar. Ahora pues aquí ya podemos trabajar nosotros libremente y mientras ustedes se van a ver un tutorial aquí en la computadora o lo que ustedes deseen. Em, otra cosa importante que tengo que mencionarles, a ver, voy a minimizar esto. Miren, por ejemplo, si yo le doy doble clic aquí a una capa, como pueden ver, se me debería desplegar una ventana emergente, pero en vez de desplegarse en el iPad, apareció en la computadora. Lo único que yo tengo que hacer es, si quiero hacer los ajustes en la computadora, lo hago y ok, y listo. O lo puedo arrastrar tal cual como arrastré la aplicación. La arrastro y pues ya la tengo aquí en el iPad. Ok. Y bueno, aquí le damos OK. Y ahora si la necesito y la quiero otra vez, ya me va a aparecer en el iPad, ya no va a aparecer en la computadora. Y así sucesivamente con cualquier otra cosa. Por ejemplo, vamos a ir aquí a imagen. Vamos a ir a duplicar.
Como ustedes pueden ver, no me apareció en el iPad, sigue apareciendo en la computadora porque este no lo he arrastrado previamente. Ahora, en ocasiones es bueno porque, por ejemplo, aquí yo necesito renombrar, aquí puedo escribir pues, lo que yo quiera, ¿no? Y simplemente le doy OK y listo, no hay necesidad de arrastrarlo, pero si quiero, lo arrastro. Y por ejemplo, si ustedes quieren que se les aparezca el teclado porque quieren escribir desde el iPad, pues simplemente aquí en la parte inferior izquierda, acá tienen el teclado, acá lo pueden mostrar o lo pueden ocultar. Ok, vamos a darle cancelar. Pero sí, cualquier ventana que aún no la hayan arrastrado acá, vamos a darle aquí en cortar, por ejemplo, va a seguir apareciendo en la computadora. Hasta que ustedes no lo arrastren al iPad, no va a aparecer en el iPad. Vamos de nuevo a imagen, cortar. Y ahora sí ya está en el iPad. Imagen, duplicar. Y ya todo está en el iPad. Y bueno, aquí utilizo el teclado para escribir. Ok. Y así pueden utilizar esta aplicación acá o cualquier otra aplicación, no solamente Photoshop. Como ustedes pueden ver aquí en el iPad, yo tengo esta barra lateral izquierda y aquí en la parte inferior. Ok, el Photoshop no lo puedo ampliar más. Si ven, no lo puedo ampliar más porque tengo activado estas dos barras. Ahora vamos a ir, lo puedo hacer desde el iPad o desde la computadora. En este caso lo voy a hacer desde el iPad. Vamos acá en la parte superior derecha, en estos dos puntitos, en estos dos rectángulos, le damos donde dice duplicar y vamos a ocultar barra lateral. Como pueden ver, se ocultó la barra lateral. Vamos a dar clic nuevamente y ocultar touch bar. Listo, como pueden ver ya se me abrió este espacio aquí en la parte inferior y en el lateral. Y ahora sí puedo ampliar aquí. Y pues ya voy a tener Photoshop en todo el iPad para trabajar más cómodamente. Pero en ocasiones si les sirve, pues simplemente lo activan acá. Se activa acá mismo donde vamos para duplicarlo. Pues, como les digo, lo pueden hacer ahí o lo pueden hacer desde la computadora. ¿Ok? Así que nada, eso sería todo. Espero que el video les haya sido de utilidad. Ya saben que cualquier cosa pueden dejarme aquí en los comentarios, sugerencias o qué es lo que quieren saber. Y yo con mucho gusto voy a tratar de hacerlo. Así que nada, dejen su like, dejen un comentario y nos vemos hasta la próxima.